Un gusto estar aquí nuevamente. Bienvenidos aquellos que no tuvimos comunicación en la mañana, pero hoy por la tarde ya nos están acompañando. Entonces vamos a continuar, no sin antes, ¿verdad? Darle gracias a Dios por la dicha de estar aquí presentes un día más de vida. Y pedirle que nos siga fortaleciendo en estos momentos, ¿verdad? Que se nos complican a veces por una u otra situación. Em, Recordarles lo de la siembra del arbolito. Solo tengo dos jóvenes que me han hecho llegar las imágenes de esa parte. Entonces, el tiempo máximo para eso es esta semana, jóvenes. Y el viernes a las 6 de la tarde yo no he recibido su evidencia, pues, no va a ser aceptada. Para que no se les olvide, por favor, de antemano, para que puedan ponerse al día en ese. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerdan que nuestras últimas temáticas se trataban con esa parte de la termodinámica y habíamos desarrollado una serie de características de que cuando es un sistema, los tipos de sistema que hay, la propiedad termodinámica, donde hablaba de intensivas y extensivas, qué es un estado, cuándo es que hay un proceso, ¿sí? Cuándo es que está en equilibrio algo. Y habíamos culminado definiendo lo que estudia la termodinámica. Decíamos que la termodinámica estudia esa parte de la combinación de la energía con el trabajo. Entonces, ahora vamos a continuar en lo que nos concierne a la parte de los gases ideales. Entonces, ahí lo logran ustedes apreciar. Vamos entonces con lo que es un gas ideal. Y nos dice, en primer lugar, que un gas ideal es un gas teórico. Es decir, que nosotros lo estamos moldeando, en las cuales tiene un conjunto de partículas que tienen un desplazamiento aleatorio, es decir, que se están moviendo de un lugar a otro, pero sin un orden estipulado. Y eso es aleatorio, ¿ok? Cualquiera se está moviendo para determinado lugar, pero que siempre están en contacto con otras partículas, pero no hay intercambio de energía. No cambian energía, dice. Entonces, eso es un gas ideal. Un gas ideal, entonces, nuevamente es algo que es creado, que que se intenta llevar a un estado donde el desplazamiento de las partículas es en un orden aleatorio, es decir, que se mueven de un lugar para otro, pero sin intercambiar energía. De ahí nos dice que el concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según las leyes de los gases ideales. La ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Ojo con la otra parte. Dice, en condiciones normales tales como la presión y la temperatura. Miren que esta parte es muy importante cuando estamos hablando de un gas ideal. ¿Cuándo vamos a lograr un gas ideal? Cuando tengamos una presión y una temperatura en condiciones normales, donde no sufran alteración. La mayoría de los gases se comporta en forma cualitativa, es decir, que reúnen ciertas cualidades cuando tienen estas dos características. Cuando tienen estas dos características, presión y temperatura, los gases los podemos describir en forma de cualidades de un gas ideal. Bueno, entonces, una vez definido lo que es un gas ideal, vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son cuatro.
Entonces vamos a describir cada una de esas leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son un conjunto de leyes sobre las que se basa la termodinámica. Por eso dice conjunto, porque son 4. En concreto, se trata de 4 leyes que son universalmente válidas cuando se aplican a sistemas que caen dentro de las restricciones implicadas en cada uno de los casos. Dice que, miren desde qué año se empieza a hablar de la termodinámica. En primer principio, que se estableció fue la segunda ley de la termodinámica, tal como lo formuló Sadi Cantor en el año de 1820. Yo quiero que rescatemos bastante en esta parte, en lo que refiere a los años. 1824. Estamos hablando de una cantidad de años bastante grande. ¿Sí? Entonces, imagínense las limitantes que tenían esta gente antes para estas fechas. Las limitantes de no poder contar con la tecnología que ahora en nuestros días nos acompañan a nosotros. Pero sin embargo, esta gente desde estos años, ¿sí? Desde estos años empezaba a hacer uso ya de la física, a crear, a experimentar. Entonces, en este año, Cantor fue el creador del primer principio de lo que se llama la segunda ley de la termodinámica, que ya poco a poco la vamos a ir describiendo cada uno. En el año de 1860, ya estableció 2 principios de la termodinámica, con las obras ayudado por las obras que hizo Rutherford y William Thomson, al igual que lo que hizo Kelvin. Entonces, este señor, Cantor, es el que se le atribuye como de los mayores exponentes cuando hablamos de la termodinámica, creador de varias de esas leyes. Actualmente se enuncian un total de 4 leyes. En los últimos 80 años, algunos autores han sugerido otras leyes, pero ninguna de ellas fue aceptada por unanimidad. Es decir, que para que una ley pueda ser aceptada dentro de la termodinámica, tiene que pasar una serie de pruebas y aceptadas por un grupo de personas. Entonces, ¿cuáles son esas leyes de la termodinámica? Vamos a empezar a descubrir cada una de esas leyes. Entonces, los principios de la termodinámica se enunciaron durante el siglo XIX, es decir, en los años 1900, ¿sí? Cerca de donde empezó a trabajarse, los cuales regulan las transformaciones termodinámicas, sus procesos, sus límites. En concreto, se pueden distinguir 3 principios básicos, más un principio de 0 que define la temperatura y está implícito en los otros 3. Dice que en realidad se deberían de decir que son 3, porque hay una que se conoce como principio 0 que ya está implícito en las otras 3. Pero nosotros vamos a hablar de esa ley 0 de la termodinámica también. En las diversas descripciones teóricas de la termodinámica, estas leyes pueden expresarse en forma aparentemente diferentes, pero con las formulaciones más destacadas son las siguientes. Y aquí es donde empieza a hablar de cada una de esas leyes. Fíjense que la primera ley de la termodinámica, lo que se conoce como ley 0 de la termodinámica, fue creada o fue establecida una vez establecidas esas otras 3. Es decir, que primero establecieron estas 3 para luego establecer esa lo que se conoce como ley 0 de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley 0 de la termodinámica? Tiene diferentes contenidos en diferentes autores, en diferentes textos. Es decir, que puede referirse a uno o a otro de los 2 aspectos de los estados de equilibrio de un sistema termodinámico. ¿Cuáles son esas 2 cosas a las que se puede referir según el autor? Establecer el equilibrio termodinámico o
transitividad del equilibrio térmico. Bueno, esta ley la vamos a abordar más aquí. Vamos a hablar de de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué es esa ley cero de la termodinámica? Entonces nos dice que el equilibrio termodinámico de un sistema se define como la condición mismo en la que las variables empíricas utilizadas para definir un estado del sistema, estas son esas variables que hablan, las variables empíricas, presión, volumen, campo eléctrico, polarización, magnetización, tensión lineal, tensión superficial, entre otros. Estas son variables empíricas porque dependen o son variables que están dadas para cada una de las sustancias. Es decir, no son dependientes del tiempo. Una variable va a ser empírica cuando no depende del tiempo. Es decir, la presión no depende del tiempo. El volumen no depende del tiempo. La tensión lineal, la tensión superficial tampoco depende. Entonces, a estas se les conoce como variables empíricas. Ojo acá. Y aquí es donde viene la parte central de lo que es la primera ley de la termodinámica. Miren. A este principio se le llama equilibrio térmico. Si tengo tres recipientes, tengo agua fría, tengo agua caliente. Al mezclarlas, si las mezclo, voy a obtener un agua tibia. Determinado tiempo, esta combinación va a llegar a alcanzar una temperatura ideal. Entonces, a eso es que se le conoce como equilibrio. Cuando esta agua que estaba caliente y esta agua que estaba fría alcanzaron una temperatura igual. Esa es la definición de lo que es la ley cero de la termodinámica. Entonces, otra cosa muy importante es que si tengo dos sistemas, si tengo el sistema A y el sistema B, es decir, dos cuerpos que están en equilibrio térmico, es decir, que tienen la misma temperatura. Pero B también está relacionado con otro que es el C. Tengo dos que tienen equilibrio térmico, A y B. Pero también B tiene equilibrio térmico con C. En resumen, nos dice también que A tiene que tener equilibrio con C. También se tiene que dar esta relación. Porque si A estaba en equilibrio térmico con B y B estaba en equilibrio térmico con C, no nos queda de otra que A también tiene que tener equilibrio térmico con C. Este principio es fundamental, a pesar de ser ampliamente aceptado. No fue formulado formalmente, lo que les decía, hasta después de haber enunciado las otras tres leyes. Es decir, que una vez enunciada la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, por eso es donde ellos establecieron esta parte, la ley cero de la termodinámica. Ojo con esta parte. Si tengo dos cuerpos, A y B, en equilibrio térmico, pero también tengo a B que está en equilibrio térmico con C, no nos queda de otra, por tanto, A tiene que estar en equilibrio térmico con C. A tiene que tener características o cualidades similares a las que tiene C, para que ambos cuerpos tengan el equilibrio. Bueno, continuemos. Por consiguiente, la ley cero de la termodinámica afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades, las mismas cualidades, comparten algunas, no todas, que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. ¿Y con qué instrumento utilizamos eso de la temperatura? Pues ahí es donde hacemos uso del termómetro.
que nos ayuda a poder decirle cuánta es la temperatura que tiene determinado cuerpo, cuánto es el calor que tiene determinado. Entonces, la ley cero de la termodinámica nos permite diferenciar los cuerpos entre sí con respecto a su grado de calentamiento. Entonces, si dos cuerpos tienen diferente temperatura, no están en equilibrio térmico. No hay equilibrio térmico ahí, sino que tienen que tener la misma temperatura para decir que están en equilibrio térmico. No que son iguales, sino que van a tener algunas que otras características que sí comparten, pero no todas. En realidad, la ley cero de la termodinámica debe de cumplir estas tres características que van. La existencia de una variable de estado llamada temperatura. Ojo con esta. Miren, la temperatura es ese dato que nos permite hacer uso de la ley cero de la termodinámica mediante esa variable. Número 2. La igualdad de temperaturas con una condición para el equilibrio térmico entre dos sistemas o entre partes del sistema. Dice que a igual temperatura A y B con C, no queda otra que A también esté en equilibrio térmico con C. A igual temperatura, dice, dos cuerpos y otros dos, no queda de otra que ambos estén relacionados. Y número 3, la existencia de una relación entre las variables independientes del sistema y la temperatura, llamada ecuación de estado. Siempre van a haber variables o siempre van a haber datos o características que van a estar relacionadas con la temperatura. Porque no significa que A es igual que B. No, solo que la temperatura es igual, pero puede ser una sustancia y esta puede ser otra sustancia. Sí, entonces van a tener características, algunas iguales y otras que van a ser totalmente diferentes. Entonces, ojo con estas tres características. La número 1 es que la variable de la cual depende para decir que están en equilibrio térmico es la temperatura. Número 2, que a igual temperatura, dos cuerpos se van a decir que están en equilibrio térmico y se puede relacionar con un tercero. Y número 3, la existencia de relación que puede haber entre alguna característica con la temperatura. Entonces, pero en realidad, ¿cómo es que funciona eso de la termodinámica? ¿Cómo es que funciona la primera ley cero de la termodinámica? Bueno, entonces, para lograr eso de lo que es la ley cero de la termodinámica, se basa en primer lugar en la temperatura. Entonces, la temperatura es esa parte que nos va a decir si dos cuerpos están en equilibrio. Entonces, dos cuerpos van a estar en equilibrio térmico cuando tengan la misma temperatura. Eso es la definición. Pueden tener otras características diferentes, pero si la temperatura es igual, tienen que estar en equilibrio térmico. Eso es, en resumen, lo que es la ley cero de la termodinámica. Lo que nos da origen a pasar ahora a hablar del primer principio de la termodinámica. Y voy a retroceder aquí para ver qué nos dice aquí en forma general la primera ley de la termodinámica. Establece la equivalencia entre, ojo, miren ahora, el trabajo mecánico y la cantidad de calor. Miren, hay otro dato ahora. Si arriba solo hablábamos de temperatura, ahora hablamos de calor convertido en trabajo. Esa es la definición, así a grosso modo, de la primera ley de la termodinámica. Que el calor se va a convertir en
en trabajo. Ya vamos a ver ejemplos de cómo es que el calor se convierte en trabajo. Entonces, con formas de intercambio de energía entre un sistema y el mundo circundante. Una de las consecuencias es la existencia de una función estatal llamada energía interna. La energía interna es lo que produce el trabajo. Bueno, pasemos con más detalle a hablar de la primera ley de la termodinámica. ¿Quién fue que la creó? Y ejemplos que tiene. Bueno, seguimos. Primer principio termodinámico o primer ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica fue enunciada por Julius Robert en el año de 1840. Acordémonos aquella fecha de cuál se venía hablando. Se venía hablando de 1824. Entonces, en este año ya fue enunciada por este señor. Se trata de un principio de la conservación de la energía. ¿A qué se refiere a esa conservación de la energía? Que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye. Él dice que en un sistema aislado, la energía interna que tiene puede cambiar de forma, pero que jamás va a perder. ¿Sí? Puede perder de forma, pero que jamás va a perder. Entonces, porque tiene que permanecer constante. La energía solo se transforma de un tipo a otro. Cuando desaparece una clase de energía, debe producirse una cantidad equivalente de otra clase. Un cuerpo puede tener cierta velocidad, con lo que tiene energía cinética. Siempre que un cuerpo tenga movimiento interno, se conoce como energía cinética. Si pierde velocidad, esta energía cinética se transforma en otro tipo de energía, ya sea en energía potencial si tiene altura. Si un objeto tiene altura, se le conoce como energía potencial y está en movimiento. Energía calorífica si existe algún tipo de rozamiento que provoca que se caliente. Entonces verán que la energía se puede transformar. Puede pasar de energía cinética, es decir, energía en movimiento estática, a una energía potencial y a la vez puede pasar en una energía calorífica. Entonces son diferentes tipos de energía, pero dice arriba que no se crea ni se destruye. No va a haber un aumento de energía ni una pérdida de energía. En un sistema aislado. Ojo acá. El mismo principio se aplica a la energía solar fotovoltaica, en la energía solar térmica. Ojo acá, miren el proceso. Los átomos de las partículas que forman el Sol contienen energía. Desde el Sol ya viene la energía. Mediante una reacción nuclear, esta energía se transforma en radiación. El Sol es quien tiene energía. Luego, mediante, dice, una reacción nuclear, esa energía se transforma en radiación. La radiación solar que llega a la Tierra es captada por los paneles solares fotovoltaicos o colectores térmicos que transforman esa energía eléctrica en energía eléctrica. Entonces, miren, desde el Sol había energía, pero pasó por la radiación a energía. Luego fue captada por los paneles solares en la Tierra y por último fue convertida en energía eléctrica. Es decir, que ahí hay un cambio de energía, pero no se está aumentando ni se está disminuyendo, porque la energía, según la primera ley de la termodinámica, no se crea ni se destruye, sino que se permanece constante. Bueno, un ejemplo de eso es el de
es el que aparece acá. Miren. Entonces, si resumimos, la primera ley de la termodinámica dice que la energía permanece constante. La energía permanece constante. ¿Puede cambiar de forma? Sí. ¿Puede cambiar de nombre? Sí. Pero la energía tiene que permanecer constante. Entonces, así como la ley cero, la termodinámica nos habla de la temperatura, la primera ley de la termodinámica se refiere a la energía, porque esa energía va a producir algo. Vean entonces. Y este es un experimento de aquellas épocas, este que aparece acá. Tenemos una máquina de vapor. Esta máquina tiene su sustancia aquí, agua, vamos a decir. Está siendo calentada por el fuego. Pero esta máquina tiene dos conductos que van conectados a algo esférico. Y eso esférico, que es hueco en el centro, tiene dos salidas de aire. El agua se convirtió en vapor. Pero este vapor que está saliendo acá, lo que hace es que está girando esta esfera que está ahí. Entonces, aquí se logra ver que el calor que aquí está en el interior, la energía que aquí está, se transformó ahora en vapor y ese vapor genera un trabajo. Entonces, energía combinada con trabajo. Entonces dice acá, el desarrollo de la máquina de vapor implicó el inicio del desarrollo de la primera ley de la termodinámica. Gracias a esta máquina es que ahora podemos contar con muchos adelantos relacionados a la termodinámica. Se trata de la primera vez que se produce una transformación termodinámica para convertir energía térmica en energía mecánica. Energía térmica en energía que indica movimiento. Aquí nos dan una descripción de cómo funciona la primera ley de la termodinámica. Entonces, a partir de ese momento se construyeron una gran cantidad de máquinas de vapor. Una vez que vieron la funcionalidad de esto, se empezó a construir una gran cantidad de máquinas, porque esto ya podía hacer trabajo. Imagínense que fuese una máquina grande, esto podía mover ya una máquina, una maquinaria para realizar cualquier tipo de obra, que eran utilizadas para diversos fines. Uno de los usos de las máquinas de vapor era el de la bomba de agua, para poder acarrear agua de las profundidades y poder subirla a nuestra casa o nuestros cultivos. Poco a poco, las máquinas de vapor se utilizaban con una mayor cantidad de usos a la vez que su grado de eficiencia se incrementaba. Claro, le fueron haciendo adecuaciones a esta máquina para que en diferente tiempo esta máquina pudiera realizar una mayor eficiencia, ¿sí? Que hubiera menos pérdida de trabajo, sino que toda la energía fuera condensada para realizar dicho trabajo. El desarrollo y el perfeccionamiento continuó hasta que la máquina de vapor se transformó en una máquina habitual para la navegación marina y la transportación terrestre de las locomotoras. En aquellos tiempos, la navegación tuvo un gran desarrollo mediante esto de la máquina de vapor. En nuestras películas o en muchas películas nosotros hemos visto que en el interior de los barcos van personas que van encendiendo una gran, ¿cómo les digo? Un gran horno ahí
le van echando carbón, van echando diferentes material para que exista una combustión. Entonces, esa combustión hacía posible el movimiento de los barcos, al igual que las locomotoras, esa parte de lo que tendría que ver con los rieles, con los trenes, logrando alcanzar precisiones de vapor muy altas y velocidades de presión considerables. Tecnológicamente, la máquina de vapor mejoraron muchísimo, aunque de momento científicamente no se contaba con una explicación completa de su funcionamiento físico. Entonces, este desarrollo de la máquina de vapor generó, sin duda, un desarrollo, un auge en aquellos tiempos, pero de enormes proporciones. Como un experimento tan sencillo, con la mente brillante de alguien, fue el propulsor de lo que conocemos ahora del desarrollo de la energía combinada con trabajo. La idea principal de la máquina de vapor es convertir la máxima cantidad de energía calorífica a otro tipo de energía, es decir, en trabajo mecánico. Eso es lo que hacía la máquina de vapor. Convierte la energía en trabajo. ¿Miren? Convierte la energía en trabajo. Es la función que tiene la máquina de vapor. De momento no existía una explicación científica, pero entraron en el siglo XIX a través de experimentación, empieza a entenderse su significado. Bueno, pasaron mucho tiempo en el cual el auge seguía siendo la máquina de vapor. Entonces, hagamos un breve repaso. La ley cero de la termodinámica se basa solo en la temperatura, en equilibrio de temperatura. La primer ley de la termodinámica, esta tiene que ver con energía, su conservación de la energía combinada con el trabajo. Si estas partes van quedando claras, pues le vamos entendiendo a la temática que estamos desarrollando. Sí. Luego hubieron muchos otros experimentos. El experimento de Joule también es otro experimento que se relaciona con ese principio. Entonces, seguimos avanzando un poquito más. Y nos vamos a quedar con ya la parte matemática de lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces dice, en resumen, la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo con el calor transferido, intercambiando en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, denominada energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye. Ojo ahí. Y aquí hace el resumen de lo que es la primera ley de la termodinámica. Ojo en esta parte. Que si logramos entender esta parte, pues estamos comprendiendo lo que es la primera ley de la termodinámica. Relaciona el trabajo con el calor. El trabajo con el calor relaciona. Intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Energía interna. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Es decir, que la energía interna es la energía que está acá dentro de un sistema.
La energía que esté dentro de un sistema es lo que se conoce como energía interna. Este sistema está formado por una cantidad de partículas en movimiento. Miren, aquí hay movimiento de las partículas, no está estático, tiene que haber movimiento. Y cada una de ellas posee energía cinética por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad. Cada una de ellas dice que energía potencial gravitacional por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones respecto a una de la otra. Cada una de esas partículas también posee energía potencial elástica por el hecho de vibrar en el interior del sistema. Cada uno de estos átomos, que lo voy a exponer a traer hacia acá, cada uno de ellos posee, en primer lugar, energía cinética. En segundo lugar, potencial gravitacional. Y por último, la energía potencial elástica, que es de lo que nosotros vamos a ver. Cada una de esas partículas posee estos tres tipos de energía. Existen otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas, tales como energía química o energía nuclear. En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas que lo componen y que forman su energía interna. Dentro de un cuerpo, o de un sistema, hay interacción, hay mucha interacción, hay mucho movimiento. Y ese movimiento hace que cada una de estas partículas posee estos tres tipos de energía. Pueden tener otro tipo de energía, pero de los cuales nosotros vamos a hablar es de esos tres tipos de energía por el momento. Y nos vamos a quedar con la representación de una energía térmica de un sistema que lo vamos a representar con la letra U. Siempre que veamos la letra U, ahorita nos vamos a referir a energía interna. Es una variable de estado. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas. La suma de la energía potencial gravitatoria, la energía de la potencial elástica y de la cinética, que componen el sistema. Y sus unidades son el Joule, el Joule, como lo conocen. Bueno, joven, esto es con lo que respecta a la definición de la segunda ley de la termodinámica. En la próxima clase de la otra semana vamos a ver ya tipos de ecuaciones que se parecen mucho a las que nosotros hemos utilizado. Miren, masa por C por el cambio de temperatura, que se relaciona o que nosotros la hemos, cuando hablábamos del calor, cantidad de calor. Bueno, entonces creo que estamos a tiempo. No sin antes recordarles, jóvenes, que por favor me hagan llegar su tarea. La necesitamos para el momento de la evaluación, y que la hagan llegar justo a tiempo. Tienen el día de ahora, que yo se la voy a hacer llegar dentro de unos momentos para enviármela, o el día de mañana a máximo, pero ya que se pase de esa fecha ya no va a ser admitido por cuestiones de respetar las reglas que tenemos. Jóvenes, entonces, muchísimas gracias por la atención. Si no hay dudas, nos estaremos comunicando la siguiente semana. Yo entiendo que esta clase de física por los momentos se ha vuelto solo explicativa, pero no se preocupen.
llegará el momento en el cual nos tocará usar los números y ver la aplicación que tiene cada uno de esos temas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, muchísimas gracias. Les hago llegar la tarea dentro de unos momentos. Se cuidan y ahí estamos en comunicación.